Bienvenidos hoy. Hoy vamos a tocar un tema de mucha actualidad, como es el diseño de sonrisa y su procedimiento, cómo lo hacemos. Nos vamos a acompañar la doctora Yanissimo Pietri y mi persona, la doctora María del Pilar Ríos. Queremos agradecer al profesor Rafael Polanco, quien es el director general del Centro de Formación, Investigación e Innovación Dominicana, y al Centro CEFIT por abrirnos este espacio. Y preguntarán, ¿por qué el diseño de sonrisa? Porque es un tema que está en el tapete hoy en día a nivel global, donde nos estamos enfocando los odontólogos a esas sonrisas hermosas, sutiles, picarescas, esas sonrisas wow, ¿ok? Aquella sonrisa que te hace sentir bien a ti mismo. ¿Y qué es lo más importante? Es sentirte bien contigo mismo cuando tú sonríes. ¿Por qué? Bueno, porque tanto los ojos como la boca enmarcan las emociones, quiénes somos, qué hacemos. Y de alguna manera es lo que nos identifica a nosotros como seres humanos. Entonces está muy ligada a lo que es la estética. La estética estudia la belleza, tanto en la esencia, que es qué es, cómo es esa estética. Y tenemos que observar que la estética es 100% objetiva. Lo que quizás es bonito para uno de nosotros no lo es para el otro. Lo que sí está 100% claro es que la belleza, cuando vemos algo hermoso, todos estamos de acuerdo en qué bello es. Entonces, la estética es una percepción de lo bueno, de lo bello, de lo verdadero, de lo justo, y así fue descrita en la antigua Grecia. Luego, en el medioevo, entra la estética como parte de los valores fundamentales del cristianismo. La estética moderna se basa en lo que es lo estructurado, lo planificado, lo armónico y la perfección. Y por supuesto es subjetivo. Al ser subjetivo es de carácter visceral, es muy original y es atrevida. La estética contemporánea rompe con todos esos conceptos y surge lo que es el arte del abstracto. La belleza del sentido de las cosas, llegando a ser hermoso a veces lo que es incomprensible. Entonces, hoy por hoy nosotros manejamos la estética bucal u oral o esos diseños de sonrisa en base a parámetros y lineamientos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, los bordes incisales de los dientes inferiores, como lo estamos demarcando aquí, debe seguir ese borde del labio inferior, ¿ok? Eso es lo bonito cuando nosotros sonreímos. Sin embargo, ustedes van a ver que el labio superior, ¿ok? Va a demarcar ese encuadrado, como lo están viendo en la línea azul, y apenas se va a ver un poquito de la encía, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver esas proporciones, porque los dientes de adelante son más anchos, que a veces dicen que son como unas palas, y los de al lado son más pequeños. Y todo tiene una razón de ser. ¿Por qué? Bueno, porque empezamos a medir y empezamos a darnos cuenta de que todo en la vida y en la naturaleza es un modelo matemático, ¿ok? Entonces, de allí vamos nosotros a observar que la naturaleza está llena de belleza, y una belleza que va más allá a veces de lo imaginable, como nosotros vemos y nos regocijamos en tanta hermosura. Entonces, ¿cómo nosotros podemos definir e incluso poder planificar esta tarea que en la mayoría de las personas la vayan a percibir como bellas, como hermosas? ¿Cómo se planifica? ¿Por qué? Porque eso no surge de la nada. Nosotros tenemos unos basamentos y unos principios. Cuando nos referimos a la estética en biología, apreciamos lo que es la simetría, ¿okay? La simplicidad, lo que es armónico con la salud, lo que nos da tranquilidad y equilibrio. Pero tenemos que hacer una pausa aquí porque no todo lo que es simétrico
es perfecto. El ser humano no es 100% simétrico. ¿Ok? Si yo me voy vuelta de perfil y el otro perfil, no vamos a ser la misma persona, pero cuando me ven de frente, espero que veamos a una persona armónica, ¿verdad? La naturaleza es igual, porque el ser humano es parte de ello. Así pues, que dentro de esa asimetría, en lo que es la armonía facial, tomamos en consideración lo que son las asimetrías armónicas. ¿Ok? Entonces, estas simetrías y asimetrías armónicas, así como también el tamaño y la proporción de cada una de esas partes y piezas, nos van a hacer a nosotros percibir la estética como bella, como algo saludable, como eso que uno dice me provoca ver. Es decir, que va más allá de la simetría como un rasgo de belleza. Incluimos entonces las emociones, incluimos esa proporción entre las partes. Esa proporción entre las partes está más bien referida al tamaño o a las dimensiones. Nos inclina hacia una percepción de lo que es el equilibrio y lo que es la armonía. ¿Por qué? Porque vemos que las cosas, y tenemos que hablar tanto a nivel animal, vegetal, el ser humano, desde las cosas simples de un diseño de un mueble, nosotros nos gusta que sea equilibrado y armónico. Si no, nuestra mente hace un juego y entra en un caos. Y en ese caos, entonces definimos como que algo no nos gusta, y al no gustarnos, porque a lo mejor la percepción es de algo desarmónico, desequilibrado, y en conclusión, para los ojos nuestros es feo. De ahí en que nosotros vamos a observar unos grandes avances arquitectónicos y tenemos las maravillas del mundo. Entre ellos pues tenemos al Taj Mahal arriba a su derecha. Y así vemos que estos patrones que se observan en la naturaleza van a estar presentes o reproducidos por el ser humano en las artes, en esa arquitectura. Ojo, pero ¿qué es la odontología? A nosotros nos llaman los ingenieros y los arquitectos de la boca, ¿verdad? Entonces no vamos a escapar a estas proporciones o a esta forma de generar algún tipo de arte, que en este caso es un arte dentario. Y sí, nos vamos a copiar, entre comillas, o vamos a seguir directrices de estos grandes arquitectos que han realizado edificaciones espectaculares desde tiempos remotos hasta la actualidad y que todo sigue un patrón estético. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos intuir el tamaño de las cosas y las proporciones de esas partes con relación a ese todo, a ese espacio, para transmitir esa sensación de bello, de hermoso? ¿Cómo entonces lo hacemos? Como les hablamos en un principio, no lo hacemos al ojo por ciento. Nosotros nos guiamos por unas metodologías, por unas reglas matemáticas y entra en juego lo que son los sentimientos. Y allí es que curiosamente en la naturaleza y básicamente en casi todo lo que nosotros encontramos a nuestro alrededor, tenemos el concepto de lo que son las proporciones divinas. ¿Y qué es una proporción divina? Una proporción divina no la describimos nosotros en esta era, viene descrito de la época de los griegos y viene descrita por la letra Fi. ¿Y la letra Fi por qué? Porque fue un escultor muy famoso griego, Fidias, que a través de sus observaciones introdujo un concepto matemático y estético que hoy por hoy lo vamos a utilizar en cosas que ni nos íbamos a imaginar. Y ese famoso número milagroso es el número Fi y está descrito como el 1.618, etcétera, etcétera, etcétera. Y que luego otra persona de la época, un filósofo matemático
el doctor Fibonacci, entonces creamos los números de Fibonacci. ¿Quién hace todo esto y cómo nosotros logramos estas proporciones divinas tan espectaculares? Entonces, Fibonacci lo que hizo fue que tomó aquí el concepto de Fidias y dijo, bueno, si 1 más 1 es igual a 2, entonces los números que siguen son la suma de los números anteriores. Por ejemplo, 1 más 2 es igual a 3. 2 más 3 es igual a 5. 3 más 5 es igual a 8 y así sucesivamente. Y estos números tal cual aparecen en la naturaleza, créanlo o no, porque creemos que todo fue hecho como al ojo, ¿no? Dios en realidad fue pero muy creativo. Y a pesar de lo que nosotros vemos en esa naturaleza, todo sigue un patrón. Si nosotros tomamos uno de esos números de Fibonacci y lo dividimos por el anterior, entonces nos va a dar el famoso número pi de 1.6, que es conocido a nivel mundial tanto por arquitectos, odontólogos, el área pues de estética, ingenieros, escultores, artistas, como el número áureo. Ese número áureo, como ustedes lo ven, si ustedes ven este rectángulo, ¿a qué se les parece? A una tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito llevan estas proporciones divinas. Si ustedes ven la imagen de un caracol, el caracol tiene una imagen o sigue ese número divino, esa arquitectura áurea. Si por otra parte nosotros observamos un girasol, el entorno del girasol per se es un número áureo. Al final vamos a ver reflejados que en un huracán vemos el número áureo. Al final vemos que la naturaleza por todas partes nos lleva al número phi del 1.618 y lo llevamos a nuestras vidas en ese día a día. Estas proporciones divinas también aparecen en nuestros cuerpos, están en todas las cosas que a nosotros nos rodean, bueno, y a nosotros mismos, en los brazos, en los hombros, en las longitudes de las piernas. Y tenemos que ver al ser humano como parte de todo esto, ¿no? Y por supuesto la boca no va a escapar de lo que serían estas proporciones áureas o estas proporciones divinas. La Mona Lisa, ¿quién diría? La Mona Lisa lleva nuestras proporciones áureas. El 1.6, y si ustedes ven, el 1.618 es un número que desde que entramos en odontología lo aprendemos. Y qué hermoso ver que somos esos artistas de la boca, pero unos artistas de la boca siguiendo los patrones universales y naturales. Y esa es la belleza. La cara también lleva estas proporciones. ¿Y cuáles son? Pues muy fácil. Se supone que del ángulo externo de los ojos al labio externo debe ser más o menos la misma longitud que la ala externa de la nariz a lo que sería nuestra mejilla. Y eso es lo que se considera bonito, armónico. Cuando nosotros tenemos esas mandíbulas que sobresalen o que son muy largas, que vemos esas caras muy alargadas, eso ya estamos pasando al otro límite, y de allí entonces que se sugieren pues cirugías maxilofaciales, etcétera, etcétera, para volver a esos números áureos, a esa proporción divina. De allí es que el trabajo de nosotros en busca de las proporciones áureas es a todo nivel, y digo nosotros pues bien en el área odontológico, y eso vemos pues que es un movimiento mundial, y están llenas las redes lo que son estas proporciones divinas que quizás no están dichas de esta manera, pero sí están reflejadas en lo que es bonito, en lo que es armónico, y lo más importante, deben ser duraderas, ¿ok?
Y después aquí podemos hablar de otro tópico que sería lo que es la odontología cosmética a la odontología estética, pero no estaríamos saliendo pues del tema de hoy. Sin embargo, esta búsqueda de estética es lo que nos ha llevado a la odontología de hoy a estar donde estamos hoy en día, ¿ok? Con esos materiales de punta y con todas aquellas tecnologías que nos llevan a realizar una textura, unos dientes, lo más parecido a la naturaleza, porque lo que estamos buscando es la similitud a lo natural, a lo que la naturaleza nos ofrece. Entonces vamos a ver que la cara, y esta es un poco más definida, aquí la tenemos dividida en sextantes. Y esas proporciones, la nariz ¿dónde está la nariz? ¿Cuánto ancho hay de la nariz hacia los ojos? Y eso lo vamos a ver hoy muchísimo. Por ejemplo, cuando se hacen el tatuaje de las cejas, a dónde va, dónde es el pico. Digamos que empezamos a ver estos números áureos en toda la área de la estética. Y la estética en el ser humano es esa escultura que nosotros hacemos o que el estético realiza para conseguir ese efecto natural, bello, agradable, equilibrado. Los dientes no escapan de todo esto y tenemos entonces los famosos números pi. Y si ustedes ven, los dientes, los dos centrales, deben ser exactos. O sea, algo asimétrico en la boca de un ser humano son los dos centrales. Los dos centrales deben ser igual de alto e igual de ancho. Siguiendo nuestro famoso número pi, 1.618. Después el lateral es la mitad de un central y el canino es aproximadamente 3/4. Pero todo esto nosotros lo hacemos numéricamente. Y en esa parte numérica, entonces nosotros vamos a ver cuántos son los tamaños de ancho y de alto que va a tener un central, un lateral, un canino, un primer premolar, un segundo premolar. Todo eso está descrito y está definido. Obviamente tenemos que adaptar ciertas condiciones porque si estamos hablando de un paciente que es muy pequeño, muy delgado, esas proporciones se tienen que mantener proporcionalmente, valga la redundancia, pero quizás los dientes van a ser un tanto más pequeños. En cuanto quizás a una longitud, de repente los espacios que tenemos entre un diente y un diente, ya cuando somos por supuesto adultos, no es el que nosotros quisiéramos, y entonces trabajamos con las ilusiones ópticas, ¿ok? Entonces hacemos confundir un poquito el ojo del que nos está viendo para que podamos crear esa ilusión de esa armonía 100% bella sin tener quizás esas proporciones exactas tal y como la estamos viendo o reflejada tanto por los números de Fibonacci como del Fidias y reflejadas en la tabla como la estamos viendo en este momento. Pero todo lo que es bello y armónico, sobre todo en el área odontológico, va a ir aunado a 3 factores o 4 factores más. Uno es la simetría. Como les dije anteriormente, los dos dientes centrales tienen que estar perfectos. ¿Qué quiere decir? Perfectos, ancho y alto al mismo nivel. ¿Ok? Deben ser exactos, un espejo uno del otro. Laterales, caninos, ya esas pequeñas asimetrías dentro de una simetría son aceptables. Dentro de la forma y el tamaño, pues vamos a tener diferentes formas. Formas triangulares de dientes, formas ovaladas, formas cuadradas. ¿Y de qué va a depender esta forma? Pues en un pasado se hablaba de que el género femenino los iba a tener más ovalados, más redondeados, mientras que el género masculino son más cuadradas. Esto va aunado a un poco a veces lo que es el carácter de la persona y entonces existen filosofías que caracteres suaves son más redondeados, caracteres más fuertes son más cuadrados
Y pues eso nos lleva a armar una serie de esculturas o de trabajos odontológicos donde nosotros le devolvemos al paciente no solamente esa sonrisa, sino su personalidad, la cual es única, es como una huella digital. Y por supuesto no podemos dejar atrás el color. Hoy por hoy está muy de moda lo que es blanco, blanco, blanco. Quizás eso no es lo que es tan natural y es lo que está de moda. Sin embargo, nosotros contamos con unas guías de colores y siempre es importante que el usuario se involucre en esa selección del color, porque quizás el paciente que tiene una dentadura muy oscura, la quiere muy clara. Pero es una persona con unos labios muy, muy rosados, entonces se vería como muy opaca la cara. Ese juego también de color, de lo que es natural y lo que es la textura, porque nosotros no tenemos los dientes planos. Cuando nosotros nos vemos a un espejo, quizás los ven de un solo color, pero tomando en consideración o describiendo muy bien los dientes tienen un tramado de colores que no hay ningún diente igual al otro, por lo cual es sumamente importante pues saber con qué color vamos a trabajar, qué texturas van a ser y con cuántos colores vamos a construir esa nueva sonrisa, ¿ok? Para que se vea armónica, equilibrada, bella y lo más importante es que sea duradera. Existe una serie de limitantes o características desde el punto de vista periodontal. ¿Por qué? Bueno, porque ya vimos que hay una situación que es el ancho y la otra situación es el alto. Entonces, en este punto es conveniente citar una alteración que es la erupción pasiva de los dientes. ¿Qué quiere decir? Que los dientes como que no terminan de erupcionar a través de la encía o que quedan cortos, ¿ok? Y esto compromete muchísimo la estética dental y lo estamos viendo pues en su imagen arriba en la parte superior de esta lámina. Este compromiso de estética dental está directamente ocasionado por problemas de orígenes dentarios. No es un problema muscular, no es un problema esqueletal, ¿ok? Y da la apariencia que el diente es muy cortito, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando se sonríe se expone muchísimo la encía. Son dientes muy cortos y encías y líneas de sonrisas muy altas, por lo cual entonces vemos mucha encía y quizás a veces con líneas de sonrisas no tan altas se notan dientes muy corticos y mucha encía. Entonces, estas sonrisas con exposiciones de tejidos gingivales importantes de encía no son bonitas, ¿ok? En mi caso, yo la tengo al revés, tengo el tamaño de los dientes normales o adecuados a los números áureos. Sin embargo, cuando yo me sonrío, se muestra muchísima la encía y es porque yo tengo una altura vertical del maxilar superior más larga, ¿ok? Entonces, ¿qué es la exposición de ese tejido gingival? Fíjense, nosotros deberíamos de tener la longitud de los dientes que vimos en la tabla anterior aproximadamente y después de la encía. Cuando esa proporción está disminuida, entonces es algo que uno dice, tiene los dientes como muy chiquitos, ¿verdad? Y eso entonces nos lleva a trabajar dos áreas en la estética odontológica, lo que es la estética blanca, que es la de los dientes, y la estética rosada, que es la de las encías. Por supuesto, entonces tenemos lo que es el diente y cómo vamos a manejar esto. Porque si ven, del lado derecho de este diente tengo una encía como más alta y del otro lado la tengo más baja. Y pudiéramos tener patrones así como una montaña rusa. Para ello nosotros necesitamos del periodoncista para poder nivelar esas encías y hacer que las encías luzcan armónicas, bellas, ¿ok?
Recordemos que los dos centrales son más altos, que están a nivel de los caninos, centrales y caninos están al mismo nivel, y los centrales son un poquito más cortos. Y entonces acudimos al periodoncista para que nos haga ese diseño de arquitectura gingival, para que al sonreír ocurran dos cosas. Una, que se vea la estructura dentaria que necesitamos, la longitud de ese diente, pero aparte que tengamos ese perfil gingival acorde con nuestra sonrisa y acorde con las alturas dentarias. Bueno, ya vimos que una parte es directamente proporcional o dirigida al área de periodoncia, de encías y hueso. La otra parte nos corresponde al rehabilitador o al prostodoncista. Entonces, para ello, para que los dientes sean perfectos, bellos, que todos lleven una misma forma y que tengan las mismas dimensiones, tenemos a la mano si los dientes están totalmente sanos, dos alternativas de tratamiento a través de las carillas. Unas son carillas directas y otras son carillas de tipo indirecto. Las carillas de tipo directo las realizamos en el consultorio odontológico y son confeccionadas en un material que se llama resina o composite, dependiendo en qué latitud nos encontremos. Con el desarrollo de estas resinas de acrílica, y aquí vamos a hablar un poquitico de esta historia, en la década de los 60 y por supuesto el advenimiento de lo que era el grabado del esmalte, comienza una etapa en los desarrollos de los materiales dentales en la odontología revolucionaria, llegando al punto de cambiar nuestra filosofía de invasión. ¿Por qué? Porque antes nosotros pues todos hacíamos coronas. Hoy en día la reducción es importante. Con el advenimiento de las carillas, la reducción cada vez se va haciendo menor, hasta que hoy en día tenemos el concepto de una odontología mínimamente invasiva. Entonces tenemos resultados como los vemos en la pantalla hacia la izquierda, donde tenemos espacios entre los dientes y los cerramos, y eso lo hacemos en el acto odontológico en la misma silla. O del lado derecho hacemos un cambio completo de sonrisa, donde los dos centrales son bien parejitos, los laterales, caninos, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante entonces conocer un poquito esta evolución para entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y en esa historia o en ese desarrollo quisiéramos expresar un poco cómo fueron esas primeras resinas de acrílico, porque eran las que se ponían negras rápidamente, cambiaba de color muy rápido. Y a veces nos queda eso en nuestra percepción, bueno, porque nuestra mamá lo tenía, nuestro abuelito la podía tener. Las primeras resinas acrílicas eran de polímeros termoplásticos, que eran derivados del acrílico y del metacrilato de metilo. Tenían un color muy parecido al diente, se gastaban con mucha facilidad, tenían una alta contracción de polimerización, que querían decir que a veces no quedaban tan bonitas como nosotras las estamos viendo ahora, y se producía una filtración en ese margen, con lo cual llevaba a un cambio de esa coloración como lo estábamos hablando. Poco a poco a este concepto inicial de resina se le van añadiendo otros elementos con la finalidad de modificar estas propiedades, y entonces van a aparecer estas resinas de matrices plásticas que van a estar embebidas en silano. Entonces, estas resinas compuestas, ¿ok?, van a estar reforzadas por una fase de terillo y de cuarzo, que a su vez van a tener esta matriz, como yo le dije a ustedes, de silano. Estas partículas de relleno ahora van a ser unas resinas mucho más fuertes. Van a tener distintos tamaños de esas partículas, que pueden ir de 1.5 micrómetros, que es una milésima de milímetros, a unas partículas de rellenos orgánicos de sílice coloidal, que van a tener a 0.1 micra. Son muy pequeñas y muy grandes. Recuérdense unas cosas, en odontología el milímetro para nosotros es 1 metro
digamos que para el resto de la humanidad. Nosotros trabajamos con espacios muy pequeños. Después tenemos las resinas híbridas, donde combinamos distintos tamaños de estas partículas. Para sector posterior se hacen un poco más duras, para sector anterior un poco más translúcidas para poder llegar a esa armonía. Y hoy en día llegamos a las resinas nanotecnológicas, que llevan a tener de 25 a 75 nanómetros. ¿Ok? Fíjense lo chiquitas, las pequeñitas de estas resinas, que van a ser de zirconia o de sílice, formando unos nanoclúster, que se van a tratar con un silano para entrelazarse con esta resina. Van a ser resinas de mucha más durabilidad, se van a pulir muchísimo mejor y vamos a conseguir una estética espectacular, con unas propiedades ópticas inigualables, como van a ser el color, la intensidad, la saturación, el valor y el brillo, que al final es lo que nos hace esa apariencia estética de lo que nosotros comúnmente conocemos como color. Además de esto, va a tener menor contracción al polimerizar. Acuérdense que ellas van con una lámpara de color azul, van a ser más translúcidas, y al tener más relleno y mejor calidad de relleno, van a aumentar entonces esas capacidades mecánicas. ¿Qué quiere decir? Que cuando nos cepillamos no se van a desgastar, que si estamos colocando resinas del sector posterior, pues se van a desgastar mucho menos o más lentamente. Esa matriz orgánica que se llama el Bismack o el abifesfenol glicidil metalcrilato le va a conferir a esa resina unas resistencias mecánicas inigualables. Entonces, hoy por hoy, hacer estos cambios y estos cambios de manera directa en el consultorio odontológico tienen una gran proyección, una gran viabilidad y una gran durabilidad en el tiempo. Esas carillas, entonces, directas, son las que, como les comenté, hacemos en el consultorio odontológico. Hay otras carillas, que son las carillas indirectas, que las hacemos en el laboratorio. Han evolucionado muchísimo en las últimas décadas hasta llegar a espacios que parecen unos lentes de contacto, ¿no? Y de hecho se llaman carillas tipo lentes de contacto. ¿Cuándo hacemos una y cuándo hacemos otra? Bueno, eso depende mucho, uno, de la habilidad del odontólogo, dos, de las características de cada diente, tres, si tenemos que opacar, si tenemos esos dientes que son manchados blancos o manchados grises o manchados muy marrón, que el paciente o la persona la trae desde nacimiento, es preferible hacerla en el laboratorio porque tenemos técnicas para opacar, y después que opacamos, entonces hacemos una estructura encima o unas capas que le dan una estética impresionantes e inigualables. Entonces lo ideal es pues sopesar cuando hacemos una, o ver cuáles son las indicaciones de unas carillas indirectas y cuáles son las indicaciones de unas carillas directas. En este caso nos vamos a ocupar ahora de las carillas indirectas. Es importante que recalquemos que cualquier restauración dental va a involucrar la disminución de algún tejido. En el diente nosotros tenemos tres tejidos: el esmalte, la dentina y el nervio. Entonces, cuando nosotros hacemos las carillas, nosotros queremos reducir solamente esmalte y dejar algo de esmalte allí. ¿Por qué? Porque esas propiedades de adhesión, tanto de las carillas directas como de las carillas indirectas, están en el esmalte. A medida que entramos en la dentina, que es lo más amarillo del diente, esas propiedades de adhesión se van a perder. Entonces, al hablar de esto, tenemos que hablar un poquitico de lo que es el esmalte y por qué es importante preservar una capa de este esmalte. Y es porque el esmalte tiene el 96% de cristales son de hidroxiapatita, en una exposición bien específica.
También tiene un 1% de matriz orgánica proteica y un 3% de agua. Mientras que esa dentina, que es lo más amarillo y que no tiene esas propiedades mecánicas, está conformada por unas 70% de cristales de hidroxiapatita. Esos cristales son mucho más pequeños, son mucho más delgados, y existen unos túbulos dentinarios. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué son esos túbulos dentinarios? Esos son unos tubitos por donde va un fluido de plasma que proviene de la sangre, y esa sangre viene de la pulpa, del nervio, y son los responsables de la transmisión del dolor. De allí que cuando el paciente siente o la persona siente sensibilidad, tenemos que estar muy pendientes porque hemos podido llegar allí. Estos conductos van a estar rodeados de una matriz colágena que ocupa un 18% y con un agua de un 12%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en un tejido muy húmedo, esa dentina, a diferencia del esmalte, que es un tejido muy seco, la adhesión del esmalte es micromecánica. ¿Por qué? Bueno, porque el esmalte es totalmente seco y porque se adiciona algo importante, que es la condición de ese esmalte con un ácido que nosotros lo llamamos el ácido fosfórico, que puede ser del 32, 36, 37%. Y lo que va a hacer es que se van a extraer unos minerales y que se van a hacer unas porosidades. Esas porosidades va a estar ocupada por un material que nosotros vamos a utilizar en el momento de la polimerización, y es por eso que entonces va a haber una traba mecánica. Esa traba mecánica debe ser bien sólida. Si nosotros hacemos esa misma traba mecánica en la dentina, entonces se nos complica la situación. ¿Por qué? Porque tenemos que crear una trama un tanto diferente y las posibilidades de desalojo de esas carillas son mayores. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos cementando en un ambiente húmedo por sí, que es un tejido dentinario. Vamos a ser un poquito más explícitos en este punto. Cuando nosotros trabajamos las carillas, nosotros queremos trabajarlas 100% en esmalte, tanto directas como indirectas, rebajando por supuesto la cantidad que nosotros necesitamos para esa armonización. Hay casos que ya vienen tallados, que necesitamos por alguna razón irnos un poco más profundo porque necesitamos cambiar la forma de los dientes y vamos a entrar en dentina. Tenemos que cambiar totalmente la técnica de trabajo, además de que tenemos que trabajar con otro tipo de sistemas adhesivos. La longevidad se va a ver un poco afectada, puesto que no estamos cementando o adheriendo contra un tejido duro, seco, sino contra un tejido duro que es más blando que el esmalte y que de por sí naturalmente es húmedo. Entonces, estas carillas indirectas son hechas en el laboratorio, pueden o no involucrar el borde incisal, y eso va a depender mucho de la mordida de cada uno de nosotros, ¿ok? Y se van a realizar a partir de un modelo de trabajo que va a ser exacto y preciso. Es decir, tallamos los dientes, se toma una impresión que pueden ser analógica o material de impresión, eso que a veces nos produce un poquito de náuseas, o con una camarita, que es lo que llamamos las tomas de impresiones digitales, ¿ok? Y vamos a producir un modelo de trabajo. Este modelo de trabajo lo vamos a, digamos, valga la redundancia, a trabajar con cerámicas. Entonces las carillas directas las trabajamos con resinas y las indirectas con materiales cerámicos. Dentro de las cerámicas nosotros vamos a conocerlas como las llamadas porcelanas, porque derivan de la porcelana, ¿ok? Usadas en el arte, en el área artística, con similar composición, pero tenemos varios tipos de cerámica. Tenemos las cerámicas feldespáticas, que están compuestas por un magma de feldespato, cuarzo,
como fase cristalina, y kaolín, que les confiere esa plasticidad que nosotros necesitamos. Estas cerámicas inicialmente tenían muy buenas propiedades ópticas, pero eran muy frágiles, se partían de nada. Entonces se necesitaban de apoyar a veces de una estructura metálica, lo cual cambiaba muchísimo el color. Luego surgieron esas cerámicas feldespáticas de altas resistencias, que incluyen rellenos de disilicato de litio, de leucita, dióxido de aluminio, óxido de magnesio, los cuales aumentan muchísimo y considerablemente esas propiedades biomecánicas. No necesitamos ningún metal por detrás. Y el único asunto es que a veces podía comprometer un poquito esa translucidez y esa naturalidad. Entonces, se empezaban a recubrir, ¿ok?, con otro tipo de cerámicas de forma tal que pudiéramos opacar esas deficiencias de esmaltes en cuanto a color, pero que nos dieran una alta estética, una alta visibilidad. Y entonces, de allí pasamos a las que hoy por hoy conocemos como esas carillas de cerámica tipo zirconia, ¿ok?, que todo el mundo las conoce y todo el mundo quiere carillas de zirconia. Esas carillas de zirconia, pues podemos hacer lo que es solamente el núcleo y colocar porcelana con una alta demanda estética. Hoy por hoy vienen la misma zirconia o ese bloquecito que se realiza en una máquina a través de una computadora, que es la era digital, con diferentes capas y colores. ¿Para qué? Bueno, primero es mucha más duradera, es un material sinterizado que se va a caracterizar por sufrir una transformación espacial y que vamos a tener en realidad unas características y unos componentes estéticos muy, pero muy buenos. Hoy por hoy, estas carillas de porcelana requieren una preparación muy, muy poca invasiva, de 0.5 a 1 milímetro del esmalte, hasta llegar a las que hoy consideramos los lentes o los cristales de esas carillas, que son bien, pero bien delgadas, ¿ok? ¿Qué va a pasar con eso? Nosotros vamos a trabajar con espesores muy delgados. A veces pues tenemos que trabajar un poquito más, a veces no, todo va a depender de cada uno de las características de cada paciente. Y como les dije, podemos tomar esas impresiones desde el punto de vista analógico o del punto de vista digital. Hoy en día, pues con el avance de todas las tecnologías digitales, y odontología no ha escapado a este gran avance, contamos con maravillas que podemos hacer a través de un computador y una máquina de maquilado, donde nosotros vamos a ir tallando ese diente y hacemos todo el diseño de una sonrisa bella. ¿En dónde? En una computadora. Entonces, ¿qué es este diseño de sonrisa? Como hemos visto, el diseño de sonrisa tiene dos componentes: un componente dentario y un componente gingival. Seguimos los números de Fibonacci. Así que quisiéramos darle pues las gracias, profesor Rafael Polanco. Estaremos con ustedes pues respondiendo en las preguntas que estén a bien, y al Centro CEFIT por darnos este espacio. Muchísimas gracias una vez más de parte de la doctora Simón Pietri y mi persona, María del Pilar Ríos. Muchísimas gracias.